Hola, buenas. Un saludo a todos los que me escuchan. Les saluda Alex. Otra vez acá, este es mi segundo video. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema de un poco general, ¿no? Un poco general con respecto a la simbología o las claves masónicas que se encuentran en nuestros símbolos patrios. Principalmente vamos a hablar de cierta simbología, de ciertas claves masónicas que se encuentran en la bandera de Nicaragua, en la bandera de nuestro país. Y también vamos a hacer un análisis sobre el escudo de nuestro país también, ¿verdad? De Nicaragua. Un saludo a todos los que nos escuchan, los que me escuchan que no son de Nicaragua, también los nicaragüenses. Como les había dicho, les había comentado antes en el primer video que realicé, yo inicié esta investigación hace mucho tiempo, hace aproximadamente unos 8 años, que vengo investigando los temas referentes al nuevo orden mundial. Y yo siempre hago hincapié en diferenciar lo que se encuentra por montón, ¿verdad? En redes sociales, en YouTube, en el Internet, acerca de lo que conocemos como teoría de conspiración. Yo siempre estoy haciendo una gran diferencia entre esto, porque hoy en día si tú te pones a investigar un poco y si no te gusta leer, pues lo más normal es que te vayas a YouTube a ver algún video. Pero como siempre, voy a salirme un poco del tema un momento, ahí me disculpan. Eh, como siempre yo digo, esto es puro entretenimiento, ¿no? Si te vas a buscar, qué sé yo, videos de conspiración o un tema que te guste sobre el terraplanismo, los movimientos antivacuna, el chemtrails y otras cosas, ahí los reptilianos, generalidades sobre Illuminati, conspiraciones políticas, asesinatos, pues la mayoría de estos canales, pues básicamente ellos lo dicen, ¿no? Es puro entretenimiento, ¿no? Eh, pero yo siempre estoy haciendo una diferencia entre esto y lo que verdaderamente constituye una investigación, ¿no? Una investigación como tal, eh, que se realiza bajo los criterios del método científico de investigación, ¿no? Entonces yo siempre estoy haciendo una diferencia entre lo que es una teoría de conspiración por entretenimiento y lo que es realmente investigación del nuevo orden mundial, ¿no? Porque esto es una realidad, no es una teoría, yo siempre lo digo, no es una teoría, es un hecho, solo que es muy difícil de verlo si tomamos en cuenta que mucho de la cotidianidad, de la educación, de lo que vemos por televisión a diario, de lo que nosotros nos alimentamos como entretenimiento, de lo que nosotros vemos, escuchamos a diario, pues de muchos libros, de hecho, de mucho de la intelectualidad, se podría decir mucho de la intelectualidad ha sido infectado o infiltrado, diría yo, por estas corrientes místicas, por estas corrientes esotéricas y que en el fondo pues son gnósticas. Y yo siempre digo, lo gnóstico tiene que ver con lo luciferino, ¿no? Entonces en otros temas en otros videos voy a ir ahondando más sobre estos temas, pero voy y vuelvo al tema ahorita, la influencia de la simbología masónica en nuestra bandera y en nuestro escudo nacional. Empiezo ahora mismo. Para cualquier persona con un conocimiento básico en historia de Latinoamérica, de Centroamérica y de nuestro país Nicaragua, no es un secreto que los masones tuvieron y aún tienen cierta influencia en cuestiones sociales, políticas, e incluso diría yo en orden económico, en las naciones, ¿no? Y que tuvieron mucha influencia en los movimientos independistas de Centroamérica. Eso no es ningún secreto, porque si ustedes se ponen a investigar, eh, realmente las figuras principales de los movimientos independistas de Latinoamérica y de Centroamérica, vas a encontrar que la mayoría, si no es que todos, eran masones. Es más, la misma independencia estadounidense, la misma independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, sus mayores figuras eran masones, ¿no? Eran masones. Voy a comenzar con esta frase del sexto presidente de los Estados Unidos y para entender mejor sobre qué rumbo va tomando este video. Bueno, la frase dice así: la masonería es engañosa y fraudulenta. Su promesa es la luz, pero su práctica
es la oscuridad. John Quincy Adams, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, entre el año 1825 a 1829, ¿no? John Quincy es conocido por ser uno de los principales detractores de la masonería y un hombre que en realidad, uno de los presidentes, el sexto presidente, que en realidad no quiso ser de esta organización fraudulenta, ¿no? de esta doctrina luciferina. Eh, ¿Por qué dirán ustedes que hablo así de los masones? Bueno, porque he investigado ciertamente la verdadera naturaleza mística de esta organización, al igual que la de los jesuitas, y he descubierto y lo sostengo que tienen el mismo origen y que su finalidad, tanto de la masonería como de los jesuitas, es llevar a las naciones hacia un nuevo orden mundial. Bien, bueno, y ya que vamos a hablar de simbolismos, porque vamos a hacer una breve interpretación, un breve análisis sobre algunas claves masónicas que se encuentran dentro de algunos símbolos patrios de nuestro país y que se encuentran, de hecho, es un hecho que se encuentran también estas claves masónicas místicas, se encuentran en los símbolos patrios de muchos países latinoamericanos, ¿no? Y de hecho, el autor de esta frase es Manly P. Hall. Manly P. Hall, déjenme contarle, es uno de los principales profetas masónicos más respetados y más reverenciados por la comunidad masónica por sus conocimientos, ¿no? Por sus conocimientos místicos y luciferinos. Bueno, dice la frase: cuando la raza humana aprenda a leer el lenguaje del simbolismo, un gran velo caerá de los ojos de los hombres. Entonces conocerán la verdad y, más que eso, se darán cuenta que desde el principio la verdad no reconocida, ha estado en el mundo. En su libro La enseñanza secreta de todos los tiempos, Manly P. Hall, profeta masónico. La otra frase que voy a citar acá antes de empezar es la frase del filósofo Confucio, filósofo chino. Dice: signos y símbolos gobiernan el mundo, no las palabras, ni las leyes, ni las personas. Si no me equivoco, esta frase fue puesta en una de sus obras más importantes, conocidas como Analectas. Bueno, vamos a empezar. Y vamos a empezar con la bandera de Nicaragua, la bandera de nuestra patria, ¿verdad? Que tiene esta simbología masónica, ¿no? Primero vamos a resaltar un poco la historia de esto, cómo la bandera de nuestro país fue adoptada oficialmente el 4 de septiembre del año 1908 durante el gobierno de José Santos Zelaya, un gobierno liberal, que por cierto también José Santos Zelaya era un masón. Y esta bandera fue inspirada por la bandera de las Provincias Unidas de América Central. A la vez, esta bandera de las Provincias Unidas de América Central fue inspirada por la bandera de Argentina, ¿no? La bandera de Argentina, que vendría siendo como un símbolo en estos tiempos de las luchas de los argentinos por no dejarse subyugar durante los tiempos de reconquista, ¿verdad? Entonces, pero hay algo aquí muy interesante, ¿no? Hay un camino masónico, se podría decir, entre los creadores de la bandera de Argentina y los que impusieron que esta bandera azul y blanco, así como la ven con 3 franjas, número 3, un número masónico muy importante, el color azul también, que es un color que es un color que vamos a ir explicando qué significa en masonería, el color blanco qué significa en masonería, qué significa el número 3 por las 3 franjas. Y bueno, el triángulo de Nicaragua, pues que el escudo de Nicaragua, que viene siendo el que tiene más carga filosófica de esta doctrina gnóstica, ¿no? Bueno, para empezar, el creador principal, digamos, creador, influenciador de la bandera de Argentina, son los señores San Martín y Manuel Belgrano, ¿no? Estos eran digamos, San Martín de hecho es considerado como un padre fundador de la República de Argentina y casualmente era masón, ¿no? Él fue iniciado, si no me equivoco, o visitaba la logia la Tauro, creo que se llama Logia La Tauro. Él perteneció a esta logia de Argentina, es decir, era un masón de grado 33, según algunos investigadores. Bueno, Manuel Belgrano también era un masón, es decir, uno de los que trabajaba en conjunto con San Martín en esto de la bandera, ¿no?
y también perteneció a una logia masónica de Argentina conocida como la Logia Independencia. Casualmente tiene mucha relación con los movimientos independistas, ¿no? Entonces, estos dos masones que inspiraron la bandera de Argentina, inspiraron, ¿no?, la bandera de las provincias de América Central. ¿Cómo se hizo esta transición? Bueno, esta transición se hizo a través de un señor llamado Manuel José Arce en el año 1821. Pero la verdad no he encontrado suficiente información, pero sí encontré un estudio pequeño ahí en un website de Argentina, de El Salvador, perdón, de que hace referencia de Manuel José Arce en conexiones con la masonería, no estrictamente con la masonería, pero sí con ciertas organizaciones gnósticas similares a los Rosacruces. Sabemos que todo esto tiene el mismo trasfondo, ¿no?, filosófico del gnosticismo. Probablemente, lo muy probable es que Manuel José Arce también fuera un masón, ¿no? Un masón. Esto lo hizo, ¿no?, de inspirarse de la bandera de Argentina a la bandera de las Provincias Unidas de América Central. Y también creo que fue el principal influenciador, el principal influenciador de que esta bandera se adoptara entre los años 1838, cuando se disolvió las provincias unidas de América Central, de que se adoptara esta misma bandera masónica, por así decirlo, a la bandera de Nicaragua, ¿no? Bueno, esto sucedió así, digamos, esto fue pasando así desde 1838, a ver, al 48, al casi 20 años, a ver, 20 años, sí. No 20 años, no pasaron ni 20 años que Nicaragua de 1838 tuvo la bandera así tal y como inspirada pues en la bandera masónica de Argentina, que a la vez era inspirada por las provincias, ¿no? Pero en el año 1834 llegó a la presidencia el presidente Frutus Chamorro, cambió la bandera por un color amarillo, blanco y escarlata. Esto llegó hasta 1895, cuando probablemente ya se estaban dando las instigaciones de los liberales, cuando llegó José Santos Zelaya al poder. Y pues desde el año 1908 ya se estableció oficialmente esta bandera, volvió, ¿no? Ya ven esta insistencia, ¿no?, de este masón, José Martín, San Martín y Manuel Bulgrano, inspiraron la bandera masónica de Argentina, y a la vez esta inspiró la bandera de las Provincias Unidas de América Central, y a la vez fue establecida como bandera de Nicaragua por el otro masón, José Santos Zelaya, ¿no? Cabe destacar aquí que Frutus Chamorro la cambió. Sin embargo, José Santos Zelaya la volvió a instaurar como bandera del país, ¿no? Se podría decir que la bandera tiene ciertas características que incorporan claves masónicas, ¿no? Ya vimos ahorita la insistencia de que la masonería centroamericana en estos tiempos, el siglo XIX, en el siglo XIX, quisieran que los símbolos patrios incorporen estas claves masónicas, ¿no? Porque sí las hay. Al hacer un estudio profundo de esto, nos demuestra que sí, ¿no? Y nuestra bandera no es la excepción. Pues veamos acá, la bandera tiene el color azul. Vamos a ver qué significa el color azul. El color blanco, qué significa color blanco. Y tiene 3 franjas, ¿no? ¿Qué significa el 3 en masonería? Y vamos a empezar por el número 3. ¿Qué significa 3? Bueno, para empezar, cosmológicamente, nuestro planeta es el tercer planeta en el sistema solar. Y en la naturaleza también es un símbolo, el número 3 es un símbolo de la naturaleza, porque representa los tres elementos, ¿no? Los 3 elementos conocidos como agua, fuego, aire. En masonería se sabe, a través de la tradición gnóstica, a través de la tradición alquímica, ocultista, de que hay 5 elementos, pero vamos a hablar más adelante de eso. Pero los 3 principales son los 3 elementos principales, ¿no? El agua, el fuego y el aire, ¿no? Ese número 3 tiene que ver con eso. Otra similaridad con respecto a la tradición gnóstica es que para los griegos,
donde nació el gnosticismo, de hecho, por Platón, la filosofía platónica, Neptuno, Júpiter y Plutón representaban ciertas características morales que hoy son representativas de la masonería, del código moral masónico, ¿no? Neptuno, Júpiter y Plutón representaban ciertas características morales, ¿no? Que hoy en día son muy importantes dentro del código moral masónico, ¿no? Otro aspecto muy importante, también no menos importante, es que representa como una línea de tiempo para los masones, ¿no? Leyendo ahí en ciertas websites masónicos de la masonería, oficiales de la masonería, podemos leer que el 3 representa para ellos como una línea cronológica del tiempo. Y es decir, que su organización tiene control sobre el tiempo, es decir, sobre el número 3, sobre el pasado, el presente y el futuro. Muy interesante este aspecto, ¿no? También podría ser simbólico de la Trinidad, de cierto tipo de Trinidad, ¿no? Pero no la típica Trinidad cristiana. Aquí no estamos hablando de cristianismo como tal, aunque la Trinidad cristiana fue inspirada, ¿no? Fue inspirada por, por ciertas trinidades pagánicas, ¿no? Esto lo sabemos porque la iglesia primitiva cristiana fue infiltrada por grupos gnósticos. En otro video podemos hablar de eso, pero ahora esta trinidad hace referencia a Horus, Isis y Osiris, es decir, los dioses más importantes del antiguo Egipto, ¿no? También podría ser muy referente de la Babilonia pagánica. Recordemos que Babilonia, en el Antiguo Testamento, Babilonia tiene un papel muy importante como una ciudad de los más satanistas, de los más luciferinos, de los más paganos, de Sodoma y Gomorra, de muchas cosas que no tienen que ver nada con la moral, con el buen comportamiento de la humanidad, ¿no? Y aquí tenemos a un hombre muy importante dentro de la tradición judía, que es Nimrod, Tamuz y Semiramis. Más adelante yo pienso hacer un video muy importante de qué significan para el nuevo orden mundial los conocimientos transmitidos de generación en generación sobre Nimrod, Tamuz y Semiramis, ¿no? Aquí tenemos el número 3 nuevamente. Y recordemos que para los masones, Nimrod es considerado el primer masón. Muy interesante, ¿eh? Con el número 3, Nimrod, Tamuz, su hijo Tamuz y su mujer Semiramis, que a la misma vez era su madre, de acuerdo con la Biblia, es una trinidad, ¿no? Representan el número 3, ¿no? El número 3. También, bueno, estaba hablando de Nimrod. Nimrod es para los masones considerado el primer masón de la historia, no porque existiera la organización de la masonería como tal, sino porque construyó la Torre de Babel. Recordemos qué filosofía, qué tipo de filosofía lleva la Torre de Babel para el cristianismo, ¿no? Era una rebelión contra Dios. Era los deseos del hombre de ser como Dios. Esto es el mero gnosticismo como tal, o luciferianismo, como diría yo. Pero bueno, para los masones, Nimrod es un personaje muy importante, ¿no? También el número 3 significa nacimiento. ¿Por qué significa nacimiento? Bueno, porque recordemos que el 3 es la suma del 1 y del 2. Esto puede ser simbólico de una especie de dualismo, de unión de un dualismo, por ejemplo, ¿verdad? En respecto a la vida. Hembra y macho dan vida, ¿no? Dan vida, dan una tercera vida. Hembra y macho, 1 y 2, dan origen a un tercero, a una vida. Por eso también es simbólico el número 3, que está en la bandera de Nicaragua, en las 3 franjas, eh, como vida, como nacimiento, ¿no? Está eso, ¿no? Y también el 3 es simbólico, perfectamente justificado en algunos libros de los profetas masónicos, como Júpiter. Y Júpiter, recordemos que es una percepción, digamos, una representación de Nimrod. Para los griegos, Júpiter es una representación de Nimrod, ¿no? Esto se sabe por ciertos estudios de las civilizaciones antiguas, de que Júpiter en realidad podría ser Nimrod de Babilonia, ¿no? También el número 3 es considerado, bueno, esto lo vamos a hablar más adelante en el asunto del triángulo, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de qué significa bueno, ahorita ya hablamos del número 3, vamos a hablar del número del color azul. ¿Qué significa el azul? Bueno, el azul es producto
de la masonería especulativa. Escuchen bien, el azul es el producto de la masonería especulativa y se debe a cuatro cosas, dice. La alegoría al color del firmamento, considerado en muchas culturas como un símbolo de espiritualidad, verdad, sinceridad, fidelidad, armonía e incluso nobleza. Es un color propio de los 3 grados simbólicos. Esto es lo más importante aquí, de que representa los 3 grados simbólicos de la francmasonería. Es decir, la masonería azul constituye en realidad el color azul, ¿verdad?, que se encuentra en nuestra bandera masónica. Constituye en realidad la base sólida de todo edificio masónico, sus 3 primeros grados. ¿Qué significa este 3? Bueno, aquí también otra relación con el 3 y el azul. Significa aprendiz, compañero y maestro. Son 3 grados simbólicos que conducen al trono de la maestría. Es decir, que también representa esto de los grados simbólicos, el grado aprendiz, compañero y maestro, representan la iniciación, el número 3 y el color azul, al mismo tiempo presentes en nuestra bandera masónica, representan el rito de iniciación de un profano a convertirse en masón, en los primeros grados simbólicos, el 1, el 2 y el 3. Bueno, vamos a continuar con el blanco. ¿Qué significa el color blanco en masonería? Ya hablamos de que el número 3 tiene que ver mucho con masonería, ¿no? Con los grados simbólicos, y el color azul es también representativo de estos primeros grados simbólicos, que es el 1, el 2 y el 3, que se representan a través del color azul. El color blanco en masonería es representativo de los grados administrativos. ¿Qué significan los grados administrativos dentro de la masonería? Bueno, pues los grados administrativos son el 31, el 32 y el 33, ¿no? Esos 3 grados que son los máximos grados. Bueno, ahora veamos el triángulo, el escudo de Nicaragua, ¿no? Por excelencia, este triángulo, este escudo, es un triángulo equilátero, y veamos los componentes que lleva este símbolo patrio entre comillas, ¿verdad? Símbolo patrio de Nicaragua. Bueno, principalmente lleva un triángulo equilátero. Otra vez en este triángulo equilátero presenciamos la simbología del número 3, que ya lo explicamos anteriormente qué significa. Lleva un gorro frigio. Ese gorro frigio también tiene un origen pagánico completamente. Al mismo tiempo, este gorro frigio, en algunas versiones del símbolo patrio escudo de Nicaragua, se asemeja a un sol naciente, es decir, a un sol naciente detrás de las 5 colinas o los 5 volcanes que, bueno, en la literatura normal representan las 5 repúblicas de Centroamérica. Pero esto no es más que, digamos, literatura para profanos, por así decirlo, ¿no? El gorro frigio es un símbolo pagánico. Y otra cosa que vemos acá, muy interesante, es los números 5, que son 5 volcanes. Podríamos decir, pues obviamente, ¿no? Representan los 5 países de Centroamérica, pero veamos aquí el número 5. Aquí tenemos varios componentes, ¿no? El triángulo equilátero, que significa en masonería, y obviamente también recordemos que este triángulo equilátero es el mismo triángulo que se encuentra en el triángulo Illuminati, por así decirlo, ¿no? El triángulo Illuminati, que tiene en medio el ojo que todo lo ve. E incluso, si ustedes se ponen a observar con detalle, el triángulo de Nicaragua se asemeja en mucho por mucho al triángulo Illuminati. Voy a llamarlo así para generalizar, ¿no? Al triángulo Illuminati, con el ojo que todo lo ve en el centro del triángulo, ¿no? Una semejanza muy, muy interesante. Pero vamos a hablar ahorita de qué significan estos elementos del triángulo equilátero, del gorro frigio y del número 5 que se encuentra a través de los 5 volcanes en esta figura. Claro, y como decíamos anteriormente, realmente al explicar el número 3, que lo explicamos con referencia a las 3 franjas que se encuentran en la bandera masónica de Nicaragua, básicamente explicamos mucho de lo que tiene que ver con el triángulo equilátero. Básicamente explicamos mucho, porque uno sería una representación simbólica en un estado numérico,
Y el triángulo equilátero vendría siendo una representación geométrica que representa el mismo significado esotérico para la masonería, ¿no? Presente en nuestros símbolos patrios nicaragüenses. Pero vamos a hacer una relación última, una referencia última en cuanto al triángulo equilátero, es que el orden global, es decir, el nuevo orden mundial al que muchos nos dedicamos a investigar, eh, el nuevo orden mundial descansa detrás del poder esotérico del triángulo, ¿no? De estos tres lados iguales que sostienen un sistema económico, político y cultural piramidal. Recordemos, esta es la principal característica del nuevo orden mundial, ¿no? Esto es uno de los que cabalísticamente hablando representa este triángulo para la masonería y para el nuevo orden mundial. Bueno, vamos a hablar del número 5 ahorita. El número 5 se encuentra en nuestro triángulo como en forma de 5 volcanes que representan las 5 hermanas repúblicas. Pero como estamos haciendo una relación de la influencia masónica, el número 5 representa la quinta esencia de la creación, por así decirlo, de la existencia material como tal. Aire, fuego, aire 1, fuego 2, agua 3, tierra 4 y éter 5. ¿No? Este último elemento fue sugerido por un gnóstico, un filósofo griego conocido como Aristóteles, ¿no? Otra muy importante referencia es el pentagrama, es decir, la estrella de 5 puntas. La estrella de 5 puntas que es muy particular, muy normal verlas en los ritos de magia y ocultismo, ¿no? Su orientación, es decir, la manera en que están orientadas sus puntas, nos indican a qué tipo de magia blanca o negra se está refiriendo. Pero hace referencia al pentagrama, que como ya sabemos es un símbolo satanista, sin temor a equivocarme. Por ejemplo, el número 5 está asociado también con las escuelas gnósticas, al signo de omnipotencia y autoridad intelectual. Escúchese bien. Desde un punto de vista cabalista, de la cábala, ¿no? De la cábala judía, lo usan para describir el microprosopo y el microcosmo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que el 5 es el resultado de la suma del 2 y del 3, ¿no? De la suma del 2 y el 3. Y como los cabalistas tienen este juego de números, dicen el 2 y el 3 forman un número 23. Entonces sacan sus relaciones ahí, ¿no? De hecho, 23,5 grados es la inclinación del eje terrestre, es decir, tiene una relación con nuestra Tierra, ¿no? El 5. El 23, ¿por qué estamos hablando del 23? Ya les había dicho que el 23 viene de una interpretación cabalística de que el 5 es la suma del 2 y el 3 y de que juntos forman el número 23, ¿no? El número 23 es decir, la sangre de nuestro cuerpo tarda 23 segundos en circular en el cuerpo humano. Interesante, ¿no? Esto hace referencia a que el número 5 podría ser también simbólico de la humanidad, del cuerpo humano, de lo natural, de nuestro cuerpo, de nuestra fisionomía, de nuestra fisiología, de nuestra anatomía, ¿no? Es decir, es un símbolo, es el número del ser humano. También el cuerpo humano tiene 46 cromosomas, de los cuales 23 corresponden a la madre y 23 corresponden al padre, ¿no? La distancia, por ejemplo, la distancia del centro de Marte a la distancia del centro de su luna más próxima es de 23,5 miles de kilómetros, perdón. Por ejemplo, César fue apuñalado en su asesinato 23 veces. Los caballeros templarios, es decir, los precursores de la masonería como tal, sus maestros fueron 23 hasta que se abolieron. El último gran maestre fue Jacques de Molay, que murió en la hoguera, quemado por la monarquía francesa y por el Papa, ¿no? En la masonería podemos encontrar muchas referencias al número 5. Por ejemplo, también tenemos esto de que para los pitagóricos, que eran una secta gnóstica de los griegos, de la antigua civilización griega, visto como un símbolo de Pentalfa, que se convirtió en la clave del reconocimiento entre ellos y de su hermandad, utilizando el pentágono como símbolo mágico dentro de su pentagrama y considerándolo portador del gran magnetismo y generador de la atracción hacia el conocimiento elevado. Véanse pues que la simbología del 5 tiene mucho poder y es un número muy importante dentro del conocimiento místico de la masonería. Bueno, como ya hemos visto, existe obviamente una
desde tomando en cuenta el punto de vista histórico y el punto de vista esotérico de toda la literatura masónica y mística, de que sí existe una gran influencia masónica dentro de nuestra cultura. Son símbolos que nosotros vemos a diario, a los que nosotros les profesamos cierta lealtad, cierto respeto y verdad, cierto patriotismo que promueve esto, ¿no? Pero sin embargo está lleno de símbolos masónicos, de símbolos esotéricos, como había mencionado anteriormente. Bueno, con este argumento concluyo este video, no sin antes presentarle esta otra frase del señor John Quincy Adams, que anteriormente lo había mencionado, el señor sexto presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y dice así: la masonería debe ser abolida para siempre, es errónea, esencialmente equivocada, una semilla del mal que nunca puede producir ningún bien, ¿no? Sabias palabras podría decir yo, porque en realidad el nuevo orden mundial viene orquestado en gran parte, como decía anteriormente, por la masonería y por los jesuitas. Bueno, creo que esto sería todo. Si les gustó el video, pues denle like. Si no les gustó, pues denle dislike. Y si pueden ayudar a compartir, suscribirse, no sé, esta información, pues se los agradecería mucho. Pues hasta otro video.